habiendo visto ya que es un amplificador operacional y digamos cuál es su modelo ideal, ahora vamos a ver circuitos con amplificador operacional. ¿Qué quiere decir? Que pues son circuitos que contienen entre sus elementos uno o más amplificadores operacionales. El que vamos a ver en este video es el amplificador no inversor, ¿sí? Este amplificador no inversor pues es este circuito que tenemos acá. A la entrada no inversora entra un voltaje de entrada cualquiera, ¿sí? Y a mi salida, mi salida está conectada a través de una resistencia R2. Esto es un divisor de voltaje realmente, conectada a mi voltaje en la entrada inversora, ¿sí? Digamos que para analizar este circuito, pues reemplazamos el operacional con su modelo, con el modelo de operacional ideal, en el cual no tenemos resistencia de entrada y nuestra salida es igual a la ganancia, que es, en este caso es muy grande, y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene que tiende a infinito por mi voltaje diferencial, que es, pues sería, este sería VN, este sería acá, y pues este sería BP, ¿sí? Entonces, teniendo este circuito y viendo que pues obviamente este es mi voltaje de salida, ¿sí? Pues vamos a encontrar las ecuaciones o la ecuación que modela mi circuito. Para encontrar la ecuación que, digamos, para saber realmente qué es lo que hace este circuito, tengo que encontrar siempre una relación entre mi voltaje de salida, y lo voy a poner aquí, y mi voltaje de entrada, pues para ver realmente cuál es la relación entre esos dos y ver cómo funciona o qué es lo que hace este circuito. Entonces, pues para hacer eso, puedo recurrir a la ecuación que decía que mi voltaje de salida es igual a la ganancia, y vamos a ver que es la ganancia, digamos que en lazo abierto, ¿sí? Miren que acá hay un lazo entre VO y VN, digamos que esto es un loop, ¿sí? ¿Sí? Cuando existe ese loop, digamos que puede haber otra ganancia y lo vamos a ver más tarde, pero esta también se llama la ganancia en lazo abierto. Entonces, la ganancia A por pues BP menos BN, ¿sí? Entonces, bajando un poco, tengo que, pues mi ganancia, si yo elijo el operacional ya la tengo, entonces tengo que encontrar, digamos, en términos de los voltajes V y VO, a qué equivalen mi voltaje BP y BN, ¿sí? Eso realmente por ejemplo, lo voy a poner con un azulito acá. Para BP es muy sencillo, porque pues BP es esto, es igual a mi voltaje de entrada, entonces BP sería igual a mi voltaje de entrada, ¿sí? Y BN es un poco más, un poquito más complicado. Entonces, BN, miren que acá, como aquí no hay corriente, ¿sí? Estoy asumiendo que esto es un circuito abierto, entonces la corriente en N es igual a 0, ¿sí? Entonces, acá realmente hay un divisor de voltaje. Digamos que se puede hacer de otra manera, pero pues veámoslo. Eso lo veremos en el próximo video, pero pues veámoslo como un simple divisor de voltaje. Entonces tendríamos que BN es exactamente igual a la resistencia donde cae el voltaje, R1, sobre la suma de las dos resistencias, esto quedó feo, sobre la suma de las dos resistencias, R1 más R2, ¿sí? Por, pues obviamente, mi voltaje de salida, ¿sí? Esto, digamos que esta ecuación que me muestra que parte de mi voltaje de salida va a ser reintroducido a la entrada de mi operacional, a la entrada, en este caso, a la entrada inversora. Bueno, aquí tuve un error, pero bueno. Cabe señalar que esta es la entrada inversora. Acá me quedó, digamos, invertido el símbolo de, digamos, la polaridad de BD. Pero bueno, esta ecuación me dice que solo una parte, porque hay un divisor de voltaje, de mi voltaje de salida va a ser reintroducido a la entrada
a la entrada inversora, ¿sí? Digamos que esto es lo que se conoce como una realimentación negativa. ¿Por qué negativa? Porque BO está entrando a la entrada inversora, no a la no inversora. Digamos que a la no inversora se conoce como una realimentación positiva y se va a ver posteriormente. Pero bueno, entonces, reemplazando estas dos ecuaciones, esta y esta ecuación, en esta ecuación, ¿sí? Vamos a obtener, voy a bajar aquí un poco, ¿sí? Y lo voy a poner con otro color, digamos un naranja. Vamos a tener que mi voltaje de salida, ¿sí? Va a ser igual a factor de BP, pues BP es BI, ¿sí? Y BN es igual a R1 sobre R1 más R2 por BO. ¿Sí? Y digamos que esta es la ecuación de mi circuito. La puedo cambiar un poco y la voy a cambiar un poco sobre todo teniendo, digamos, esto en mente, que esto es igual a decir 1 sobre queda inmundo, 1 sobre 1 más R2 sobre R1 por BO. ¿Sí? Ustedes pueden mirar esto y ver que realmente son exactamente iguales. Entonces, aquí, ¿qué me falta hacer? Despejar BO. ¿Sí? Despejar BO, entonces multiplico A por B por BI y A por todo esto, que pues en este caso sería igual a esto. ¿Sí? Y después, como este está restando, pasa a multiplicar. Entonces me queda BO es igual a A por BI, ¿sí? Menos, ahora en vez de usar este voy a usar este, A sobre 1 más R2 sobre R1 por BO, ¿sí? Y ahora voy a pasar este para allá y me queda que sería BO más, porque después este está restando, la ganancia sobre 1 más R2 sobre R1, todo esto por BO, y va a ser igual a A por BI. ¿Sí? Entonces, factorizando esto un poco, voy a seguir acá y me queda que, factorizando BO, me queda que 1 más la ganancia sobre 1 más R2 sobre R1, todo por BO es igual a mi ganancia por BI. ¿Sí? Entonces, pues dado que esto es un valor, A es un número, R2 y sobre R1 es un número, entonces todo esto lo puedo pasar a dividir y BI lo puedo pasar a está multiplicando, también lo paso a dividir, ¿vale? Entonces me queda que mi BO sobre BI es igual a la ganancia en circuito abierto sobre todo este número. 1 más, otra vez mi ganancia, sobre 1 más R2 sobre R1. ¿Sí? Digamos que esto es un resultado importante. ¿Por qué? Porque pues todo esto son números, son constantes. O sea, A es un valor, el que depende de mi operacional, R2 y R1 son valores de resistencia. Entonces, aquí se puede ver que este voltaje de salida sobre mi voltaje de entrada también es un valor fijo, entonces es una ganancia, ¿sí? Digamos que para verlo un poco mejor y para hacer un poco más de análisis, voy a bajar un poco y voy a cambiar un poco esta expresión. Digamos que yo puedo, esto está dividiendo acá, yo puedo multiplicarlo arriba. Entonces matemáticamente, pues voy a poner una pequeña línea acá y voy a hacerlo con otro color, ¿sí? Para que no nos perdamos. Entonces me queda
BO sobre BI es igual a ¿qué? A 1 más R2 sobre R1, todo por ¿qué? Entonces, si multiplico arriba y abajo por R2 por R1, entonces aquí me queda A, que es mi ganancia, ¿sí? sobre, pues 1 más R2 sobre R1 más A. ¿Sí? Digamos que ustedes pueden verificar que esto efectivamente sí es igual a esto. ¿Sí? Además, puedo coger este A y, digamos, pasarlo, está multiplicando el numerador, lo puedo pasar a dividir en el denominador. Y esto me queda exactamente igual a ¿qué? ¿Sí? A 1 más R1, R2 sobre R1 factor de 1 sobre 1 más R2 sobre R1 dividido alfa, dividido A más 1. ¿Sí? Entonces digamos que esta es la expresión a la que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque pues esta expresión es lo que se conoce como mi voltaje de salida sobre mi voltaje de entrada. Por lo tanto, esto es una ganancia. ¿Sí? Y digamos que esta ganancia la voy a representar con una A mayúscula, mientras que la ganancia del amplificador lo voy a representar con una A minúscula. Esta ganancia se conoce como la ganancia en lazo cerrado. ¿Por qué lazo cerrado? Porque si vamos a ver nuestro amplificador, ¿sí? Después de toda la matemática, pues hay un lazo cerrado que se genera en el circuito, el cual conecta BO con BN. ¿Sí? Como les dije antes, esto hace que parte de mi BO sea reintroducido a la entrada. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que pues esta ganancia, ¿sí? tiene una entrada diferente, que es BI. Para mi amplificador operacional la entrada es BD. ¿Sí? Entonces esta ganancia es la ganancia de mi circuito no inversor. En el próximo video vamos a ver un poco cómo cambia esto, viendo que la ganancia de mi amplificador es muy grande.